Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Valentina Bastidas Fonseca e hice parte de la primera generación del programa Dreamers and Makers, una experiencia transformadora que me permitió vivir la tercera fase en Madrid. Gracias a este proceso y a referentes como el expresidente Iván Duque y a la señora María Juliana, entendí que es posible convertir nuestras ideas y nuestros sueños en realidad. Soy de Ibagué, donde fundé una organización dedicada a impulsar el liderazgo para las mujeres y estoy convencida de que las mujeres somos el motor de cambio. Hoy tengo la fortuna de seguir creciendo y aportando todas mis ideas en esta fundación y también aportando al sueño de cada uno de los jóvenes de Colombia. Desde la Fundación Innovación para el Desarrollo y el Iván Duque Center for Prosperity and Freedom, es un honor darles la bienvenida a este nuevo encuentro del Team Lab, un espacio creado para el diálogo abierto, la reflexión profunda y la construcción colectiva de ideas para el desarrollo del país. Hoy nos reúne la presentación del libro Los golpes del cambio, del expresidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, una obra que pone en perspectiva los desafíos y consecuencias del actual gobierno presidencial en Colombia. Agradecemos profundamente al autor por acompañarnos y también por compartir con nosotros su mirada crítica sobre este momento clave en el país. Contamos también con la participación del exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien moderará esta conversación y por supuesto también nos honra contar con la presencia del expresidente Iván Duque, fundador de esta casa de pensamiento y firme defensor de la democracia. El presidente Iván Duque será quien a continuación ofrecerá unas palabras de introducción y contexto para iniciar esta jornada. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un verdadero honor tenerlos una vez más en esta casa, en la Fundación I+D, Innovación para el Desarrollo. Quiero dar un saludo muy especial a mi gran amigo Ernesto Macías Tovar, expresidente del Congreso de Colombia, a su esposa Blanca Mercedes, a su hija María Jimena, a su hijo Jorge Ernesto. Saludar también muy especialmente a mi gran amigo, el exministro de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano. Me honra que los dos estén hoy para presentar una nueva obra de Ernesto Macías. A quienes no conocen de su trayectoria, tantos detalles, Ernesto Macías es una persona que ha tenido una trayectoria política muy importante desde lo local hasta lo nacional. No solamente su paso por la Asamblea del Departamento del Huila, su paso por distintas secretarías a nivel departamental, incluyendo la Secretaría de Gobierno, pero también el ejercicio del periodismo, dirigiendo medios regionales, siendo una voz del periodismo independiente que sabe señalar los desafíos sociales y también un polemista y un analista como columnista de diarios muy importantes a nivel nacional. Actualmente es columnista del Tiempo, es columnista también del Nuevo Siglo y ha publicado varios libros. Sus obras más recientes, que ustedes seguramente las conocen, está Entre la Espada y el Cambio. Está también una obra que para mí ha sido no solamente un motivo de gratitud, sino también de reflexión sobre lo que fue nuestra obra de gobierno en un libro que él llamó Resiliencia, donde narró distintos episodios del gobierno nuestro entre 2018 y 2022. También una obra autobiográfica de reflexión de su experiencia pública y periodística que se llama Memorias de un bachiller.
Y, por supuesto, hoy nos trae una nueva obra que se llama Los golpes del cambio. Una obra que retrata todo lo que Colombia ha experimentado, vivido y padecido en los últimos casi 3 años. Y lo valioso es que no es una obra cargada de sesgos ni de prejuicios, sino es un análisis factual, basado y soportado en la evidencia, y que busca de alguna manera desnudar lo que ha sido el ejercicio del poder, donde se han combinado las 3 P's de populismo, posverdad y polarización. Y lo que es paradójico también de esta obra es que gravita sobre la palabra cambio, porque en el mundo en el que nos movemos hoy, donde hay una política tan polarizada, son muchos los que enarbolan las banderas de cambio para tratar de incendiar a la sociedad, de generar odio de clases, de fracturar las instituciones, y después, cuando pasan del rol de pirómanos a la difícil tarea de gobernar, debido a su incapacidad, a sus prejuicios, a sus sesgos y también a su deseo de destrucción de todo aquello que los antecede, caemos obviamente en la falsa promesa del cambio. Hace pocos días en el diario Debate de España escribí una columna que llamé El circo pobrecista, porque muchos de los que enarbolan la palabra cambio, generando el enfurecimiento de la sociedad en la política latinoamericana, se autodefinen como progresistas, es decir, adalides del progreso. Pero cuando se examina en detalle sus logros, lo que vemos es todo lo contrario, es pobrecismo. Es pérdida de crecimiento, pérdida de inversión, desasosiego de la comunidad extranjera que quiere invertir en nuestros países. Y desde luego también es la pérdida de la institucionalidad militar, porque termina siendo amainada, o bien sea porque se intimida a la prensa libre, o bien sea porque se trata de cooptar, desafiar y presionar a instituciones como el Congreso y las Cortes. Entonces creo que este libro hace un retrato que debe ser de lectura obligatoria de los colombianos para mirar en estos más de 101 falsas promesas de cambio cuáles y cómo se han tejido esas peligrosas 3 P's. Y resalto algo muy importante de esta obra, que la agudez y precisión tiene que servirnos a todos los colombianos para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en este momento. La democracia tiene reglas a través de sus instituciones. Por supuesto, en el Congreso, cuando hay el debate de iniciativas, las iniciativas están expuestas a que en el debido debate y deliberación parlamentaria sean aprobadas o sean rechazadas, bien sea por amplias mayorías o bien sea por pocos votos, pero son las reglas de la democracia y las reglas de las instituciones. Y claramente ayer pudimos ver un testimonio que no está todavía en el libro, pero seguramente cuando venga el segundo volumen de Los golpes del cambio 2.0 lo tendremos. Ayer vimos cómo una expresión de rabia, una expresión agresiva, donde como no se logró la victoria de someter al país a la trampa de esa consulta, entonces salen a hablar de fraude. Y salen a intimidar a las instituciones y, lo que es aún peor, amenazar al país, como si aquí se tratara de dos Colombias, como si aquí se tratara de una guerra civil no declarada. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer esta reflexión. Celebro que el día de ayer el Senado de la República haya hundido esa propuesta de consulta impopular, porque era una consulta tramposa.
Y la trampa es clarísima, 12 preguntas cerradas, es decir, preguntas que solamente conducen a tener que señalar sí en favor de su obviedad, y donde quien quisiera defender el no en un proceso electoral terminaría prácticamente arrinconado o terminaría siendo estigmatizado como enemigo de la clase trabajadora. Por eso era una trampa. Y a esa trampa tenía que decirle el Congreso, no señor. Y las reformas se discuten en el seno de las instituciones que tienen esa potestad, como lo es el Congreso de la República. Y ahí se tiene que dar un debate amplio, plural, participativo, deliberante, donde puedan escucharse todas las voces de quienes están representados como delegatarios también de la voluntad popular. Por eso creo que el ejemplo de ayer tiene que ser diciente. Y entonces viene la amenaza. Ahora vamos a convocar al pueblo. No nos escucharon. Y vamos a convocar cabildos. ¿Qué decirle a Petro que él no es el dueño del pueblo? El pueblo somos todos, no el que él cree que es el pueblo. Y los colombianos lo que queremos es trabajar y salir adelante y crecer y tener una economía donde podamos convivir en la diferencia, pero donde se respete el espíritu empresarial y emprendedor de Colombia. Y que no vamos a comprar la intimidación. Si nos quiere amenazar, los colombianos sabemos ser gallardos y enaltecer los principios que a nosotros nos han mantenido sólidos durante más de 2 siglos de república. Y creo que la demostración va a ser muy clara. Si nos va a amenazar, que muestre realmente qué es lo que es capaz de convocar sin tener que poner la plata del erario público para movilizar buses y traer personas de todo el territorio. Porque todos los colombianos de cualquier rincón lo que quieren es verdadero progreso, verdaderas oportunidades, y esas no se logran debido a toda esta incubación de bombas fiscales, de salud, de seguridad y energéticas, por solo mencionar 4. Entonces, sea esta la ocasión para decirles que este tipo de discusiones acá son para permitir el debate abierto de cómo pensamos, porque este es un centro de pensamiento libre y plural. Aquí hay espacio para la divergencia, pero por supuesto también para fomentar la convergencia. Entonces, en buena hora, esta obra la vamos a escuchar en cabeza de su autor, en una entrevista con otro gran colombiano, a quien quiero hacerle una exaltación. José Manuel Restrepo es una persona que tiene muchísimos méritos. No solamente una extraordinaria formación académica, sino también un hombre de la educación, para la educación y por la educación. Ha sido rector de la Universidad del Rosario, ha sido rector del CESA, hoy además es rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia y ha sido también rector de Uniempresarial. Nos conocimos en ese mundo académico y siempre tuvimos inmensas coincidencias y sabíamos conversar las diferencias. Tuve el honor de convocarlo a que entrara al gobierno nuestro como ministro de Comercio Exterior y puso en marcha políticas tan importantes como esa reducción de trámites de Estado Simple Colombia Ágil, poner en marcha la nueva cultura de desarrollo emprendedor en nuestro país, la nueva etapa de Impulsa, junto a Ignacio Gaitán, el nuevo plan turístico, donde cerramos el año 2019 con el mejor año del turismo hasta ese momento, y después la pandemia, después iniciar la reactivación, abrirle mercados a Colombia y haber logrado las más grandes exportaciones agrícolas en la historia de nuestro país, al lado de sus colegas Andrés Valencia y Rodolfo Sea. Y después hizo la transición de pasar del Ministerio de Comercio al Ministerio de Hacienda, lo cual
también fue muy interesante porque fue la transición de la heterodoxia a la ortodoxia, algo que termina sufriendo el presidente normalmente cuando tiene las discusiones con los ministros de Hacienda, porque de las cosas que yo valoro de los buenos ministros de Hacienda es que saben decirle que no al presidente. Y un presidente tiene que buscar ministros que le sepan decir que no, y que haya debate, que haya conversación y que se pueda construir. No sencillamente correveidiles o amanuenses que surten la orden anímica del presidente porque eso le perjudica a la conducción del Estado. Tuve el honor de gozar con la compañía José Manuel en el Ministerio de Hacienda, continuando la reactivación y teniendo también que presentar una nueva reforma fiscal en momentos muy álgidos y sacarla adelante, siendo la más grande en recaudo para ese momento en la historia de nuestro país. Entonces me complace que dos personas que respeto, que admiro, dos amigos, estén hoy en la Fundación Innovación para el Desarrollo y habiendo provocado un poquito de debate previo, querido doctor Ernesto, lo quiero invitar a usted y al ministro José Manuel a que tomen asiento y a que inicien esta conversación. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan acompañándonos en estos Think Labs de la Fundación, no sin antes darle mi agradecimiento muy especial a la doctora Carolina Salgado, nuestra directora ejecutiva. Pido un aplauso para ella. A nuestro equipo, Ana María, Alejandra, Nicolás, Juan Sebastián, Laura y todo el grupo de Dreamers and Makers que está con nosotros. Quiero cerrar diciéndoles algo. Escuchaba las bellas palabras de Valentina introduciendo este panel. Valentina es del primer cohorte de Dreamers and Makers, un programa que diseñamos para formar e impulsar a los innovadores sociales jóvenes en todo el territorio nacional. Ya vamos por un grupo que supera los 250 jóvenes formados a través de ese programa. Tenemos una comunidad que está creciendo en más de 600 jóvenes en todo el país. Tenemos representación de los 32 departamentos, este año más de 96 municipios. Y lo interesante es que acá se trabaja bajo una premisa, el estrato talento. Aquí podemos tener jóvenes que vienen como innovadores sociales de las comunidades más deprimidas de nuestro país y tener jóvenes que han gozado quizás de todas las oportunidades en su vida, pero trabajan a partir de su conocimiento y su experiencia para que desde esta fundación puedan potenciar, crecer e impactar favorablemente a sus comunidades. Así que esta historia maravillosa de Valentina, que tiene una fundación, que hace parte de este equipo, que ha estado trabajando con sus compañeros, es para decirles que I+D es un centro de pensamiento y acción. Y acuérdense muy bien, llevamos 2 años, pero vamos a construir la red de innovadores sociales jóvenes más grande de toda América Latina. Así que bienvenidos, doctor Ernesto, ministro Restrepo, por favor, pasen al Le escenario. pregunto al ministro que qué escoge, la izquierda o la derecha. Yo le contesté que yo soy más de izquierda que él, entonces izquierda. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por la presencia, la asistencia a este evento sencillo y desde luego por las vicisitudes que hay en la ciudad para llegar hoy, especialmente, y están todos nuestros invitados aquí. Quiero saludar desde luego a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Al presidente Iván Duque darle las gracias por esta invitación aquí a una de sus casas, la Fundación Innovación para el Desarrollo, igualmente a Carolina y a cada uno de los directivos y las personas que hacen posible que esta fundación haya tenido la importancia que tiene a pesar de estar recién nacida. De manera que, presidente, muchas gracias. Usted, como siempre, generoso por sus palabras, además, y esperamos pues poder compartir aquí con el ministro José Manuel este rato y que podamos entre todos hacerle una mirada a esta obra. Igualmente,
Quiero agradecerle a los directivos de Planeta, de la editorial Planeta, a Zulma, a Jimena, en fin, por haberme invitado nuevamente a escribir en su editorial, mi cuarto libro. De manera que a todos, muchas gracias por estar aquí, ministro. Muchas gracias Entonces, al doctor Ernesto Macías. Y lo primero es muy especialmente felicitar a Ernesto Macías por esta obra. Como tú lo decías, es la cuarta obra que él tiene. Hay que leerse las cuatro. Y las cuatro realmente aportan mucho, porque son un recorrido, yo digo que muy agradable, de la historia reciente de nuestro país. Pero no solamente agradable, sino que es profundo, detallado y que dan ganas de leerlo. Este es un libro que se lee en poco tiempo, pero es poco tiempo muy bien aprovechado. El primero de ellos fue la crónica de un bachiller. Después vino Resiliencia, que entre otras además recoge y celebra y además destaca la gestión del presidente Iván Duque como jefe de Estado. Y la última, o la anterior, Entre la espada y el cambio, que son los primeros 100 días del gobierno o desgobierno del presidente Petro. Y viene este que se llama Los golpes del cambio. Entonces, yo invito a la lectura de verdad porque vale la pena. Al presidente Iván Duque, también un gran amigo y una persona a quien admiro, aprecio y agradezco además que me haya permitido servir en el sector público después de haber tenido una larga tradición en la academia. Pues muchas gracias por permitirnos estar aquí, presidente. Yo oí a Valentina y uno oyendo a Valentina se da cuenta del poder que tiene esta Fundación Innovación para el Desarrollo. Porque lo que está haciendo la Fundación no solamente es crear soñadores y hacedores, sino está construyendo un liderazgo que trasciende. Ese liderazgo que deja huella, ese que permite tener futuras generaciones construyendo también futuro de país y enamorando a los jóvenes alrededor del liderazgo, alrededor del emprendimiento, alrededor de la innovación. Así que, presidente, de verdad felicitaciones porque usted está dejando huella como la ha dejado en muchos frentes, pero este para mí es muy especial porque es una huella de verdad trascendente desde el corazón. Y sé que lo hace con una profunda generosidad. Gracias por la hospitalidad de permitirnos estar aquí en el lanzamiento de esta obra, Los golpes del cambio. A todos ustedes por su presencia, a la esposa, hijos de Ernesto también un saludo muy especial, a Carolina también un saludo cordial. Voy a arrancar entonces con la obra de Los golpes del cambio. ¿Usted va a decir algo? ¿No? ¿O yo arranco primero? Yo arranco. ministro, no, además que, pues yo no lo dije, pero pues quienes ya vieron el libro, el ministro José Manuel me hizo el honor de escribir el prólogo de este libro. Y pues como todo lo de él es extraordinario, de manera que el libro empieza muy bien porque pues empieza con el prólogo de una persona como él. Ya el presidente Duque decía algo de lo que es José Manuel Restrepo, que es mucho más, que nos quedaríamos aquí mucho tiempo hablando de verdad de su trayectoria, tanto académica como en el sector público y no sabemos si político. Y yo me sentí muy honrado de esto de la invitación. Entre otras, además, tiene una anécdota. Primero es que yo escribí y me escribí como 7 páginas. Entonces ya me dicen, no pueden ser 7 páginas, tienen que ser 3. Entonces me tocó hacer una gran tarea de recortar. Los académicos escribimos largo y el libro necesitaba que fuera un poquito más corto. Pero me sentí muy honrado además de que me hiciera esa invitación, porque, insisto, es una obra profunda, es una obra analítica, es una obra agradable de leer. Pero uno podría abordar esta obra de distintas maneras. Una muy larga y no terminaríamos aquí, es agarrar casi que capítulo por capítulo hasta el 101. Pues no terminaríamos esta conversación. La otra en 3 grandes partes, y yo estoy tratando de escribirlo para que ustedes tengan una idea, pero a mí me gusta por grandes temas. Y quiero arrancar con el primer gran tema, porque yo he tratado de agrupar los capítulos. El primero tema que agrupa capítulos se llama Corriendo la línea ética. Esta es una característica muy propia de este gobierno desde la campaña, ¿no?
porque arrancó en campaña y ahí es donde Ernesto recoge los petrovideos, el pacto de la pilota, el de la picota, el yo no lo crié, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que Ernesto les cuente por qué esta es una línea transversal de este gobierno y qué lecciones malas o buenas se aprenden de esos capítulos relacionados con correr la línea ética. A ver, ministro, una anécdota y un comentario antes. Cuando Planeta me invita a escribir este nuevo libro y yo después les comunico de qué se trata, cuál es el tema, yo tengo por costumbre primero escoger el título, siempre lo he hecho, con mis columnas hago lo mismo, y yo le dije, el libro se va a llamar Los Golpes del Cambio y va a tratar sobre estos temas. Entonces me dicen los directivos de Planeta, extraordinario tema, ojalá lo haga detallado. Le dije, no puedo, porque si lo hago detallado necesitaríamos 10 tomos por lo menos con este gobierno. Y lo otro, la anotación es que este libro, diría yo, es lo contrario de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? El libro que también fueron 2 años y medio del gobierno del presidente Duque, pero allá pudimos destacar los logros, aquí los pesares para el país. Esa es la gran diferencia. Además, los logros en un gobierno que le tocó la pandemia, que igualmente el estallido, que yo lo llamo criminal, entre comillas, que tenía pretensiones oscuras, y a pesar de ello, hicimos un libro, Resiliencia, que tiene algunos de los logros del gobierno del presidente Duque. Aquí nos ocurrió todo lo contrario. Inclusive me preguntaron, también en Planeta, me dijeron que escribiera algo bueno del gobierno. Dije, yo voy a tratar, voy a hacer el esfuerzo, no es fácil. Y encontré algo, ahí hay como una página de algo bueno, tratando de acomodarlo a lo bueno, para que no quedara pues el 100% de lo que es. Ministro, usted me hablaba de la primera parte. Esa no es de la buena, el correr la línea ética. Hablemos de esa en particular. Bueno, aquí se hace como una especie de crónica. En primer lugar, debo decir, en este libro van a encontrar cifras, hechos reales. Yo me cuido mucho de eso. Yo soy muy riguroso en eso. Inclusive con la anécdota aquella, que se volvió anécdota, de mi discurso cuando la posesión del presidente Duque, el 7 de agosto del 2018, en algún medio de comunicación me decían, ¿y usted qué va a hacer cuando le digan que lo que dijo en tal parte del discurso no es cierto? Y yo les dije, hombre, es tan riguroso el trabajo que se hizo en ese libro que ahí no van a encontrar absolutamente nada que no sea cierto, hablando del discurso. Y les dije, y me dicen, ¿y si el gobierno, que era el gobierno Santos, llegan a decirle que tal cosa? Y dije, pues es que las cifras que hay en el discurso son del gobierno, son las del gobierno, de manera que si son mentirosas son de ellos, no mías. Y aquí en este libro, las cifras, los hechos, recogimos 101, porque esa fue otra. Planeta me dijo que más o menos escribiera 200 páginas, yo les dije que sí, resultaron 266 y nos tocó también recortar como el prólogo. Comenzamos contando cosas como esa. Lo de correr la línea ética fue de la campaña, que tiene que ver también con otro tema que hay acá, que es el de los petrovideos, que recuerden ustedes, los divulgó la revista Semana, que era el diseño de la campaña de Petro. Y entonces allí uno de sus asesores y después diplomático del gobierno fue el que dijo que había que correr la línea ética para ganar, que fue cuando había que sacar a Fico y toda esa historia. Y entonces alguien me dice, bueno, sí, esa historia ya pasó y tal. Entonces digo, no, este libro trae una cantidad de hechos que seguramente, con la cantidad que produce diariamente el gobierno pues se van olvidando, se van quedando. ¿Quién se acuerda hoy
de eso de la línea ética, de los petrovideos que están aquí narrados, resumidos desde luego, y muchas otras cosas como el pacto de la picota que hizo el hermano de Petro con los que estaban detenidos allá, los que ellos odiaban, los paramilitares y los corruptos que estaban allá en la picota, pero hicieron el pacto con ellos. Entonces, aquí se recoge un resumen de todos esos temas que tienen que ver con correr la línea ética. Por eso decimos, desde la campaña llegó el cambio, entre comillas, que es más o menos el título de ese capítulo que recoge varios temas que están allí, que inclusive están como nos hundimos, nos vamos presos, nos jodimos, decía el hoy flamante ministro del Interior en esas publicaciones o en esas grabaciones que publicó la revista Semana. Recogimos eso para que no se olvide, para que quede el registro histórico y mañana no puedan decir que eso no existió. Mire, después un segundo grupo de capítulos alrededor del tema económico. Yo los he resumido en una sola palabra: derroche. Él tiene un subcapítulo sobre el derroche, pero tiene más capítulos sobre el tema económico. Tiene capítulos sobre corrupción también. Ahí la pregunta es, ¿qué destacarías de ese, llamémoslo, de ese tema en materia económica dentro del libro? Bien difícil. Porque es que, por ejemplo, hay una parte de corrupción. Está registrado inclusive lo que ocurrió en la unidad de riesgo, que hoy ya tiene 5 personas, funcionarios del gobierno, en la cárcel. Aquí está registrado. Hay que decir que este libro se cerró en enero de este año. Luego lo que ocurrió, lo que ha ocurrido de enero para acá, pues todavía no está. No sé si haya un segundo libro, presidente, sobre el mismo tema, porque volvemos al cuento de que habría que hacer 10 tomos. Quinto libro, no hay quinto malo. No, va a haber quinto libro, pero no creo, vamos a ver. Porque yo estoy aprendiendo a ser escritor, entonces una de mis nuevas actividades. Pero en el tema económico también recogemos todo lo del derroche. Hoy, ¿quién se acuerda de los plumones, de los televisores, de todo eso que ocurrió casi que el primer día de este gobierno? Tantos hechos que ocurren que ya el colombiano del común se olvida. Entonces había que dejarlos registrados. Con materia económica, pues sí, con usted no me meto, pero sí recojo lo que entiende este gobierno por economía y por el manejo de hacienda pública y tal, que es un desastre. De manera que ahí está todo, pero lo resume uno en el derroche y la corrupción. Y me consta además porque tuvimos varias conversaciones sobre las cifras. Discutimos varias veces para tener precisión sobre esas cifras. O sea que de verdad es un documento bien documentado en materia de cifras. Viene después un tercer gran tema, que es la indignidad de la fuerza pública y todo lo que ha sucedido alrededor de la fuerza pública, que también han sido tantos hechos que a uno se le olvidan cuando pasan después. Pero de pronto ahí la pregunta es, ¿paz total, fracaso total o funcionó? Todos los gobiernos, cuando inician, hacen cambios en la cúpula de la fuerza pública. Eso, digamos, lo que es algo como normal, debe ser normal. Pero aquí fue anormal. Es que de entrada el señor se llevó por delante 60 generales. Entonces, dejó a la fuerza pública sin su antigüedad, sin la inteligencia, sin muchas cosas, y así empezó. Es decir, la barrida en la fuerza pública, que hoy se cuenta por no sé cuántos son los altos oficiales que han salido en 2 años y medio. Más de 22.000 voluntarios y el 390% ha crecido el número de personas que han solicitado baja. Que esa es otra. Que han sido dados de baja. Que aquí está registrado. Entonces, dejó a la fuerza pública sin cabeza, sin cúpula, sin etcétera. Hoy, desde que hace año y medio, me cuentan militares, policías de rango medio, que la cantidad de solicitudes de retiro es por toneladas.
Y hoy con el famoso plan pistola y todo. Pero mirándolo de acá, es que la paz total fracasó desde que comenzó, si es que comenzó. Entonces, criticaban las masacres que ocurrían en el país, hay que decirlo lejos, lejos, y se volvió el gobierno de las masacres, que aquí está registrado. ¿Cuántas? Por mes. Entonces, ¿cómo puede uno hablar de paz total con todo lo que encuentra uno aquí? Las operaciones como Perseo, aquí lo registro. Eso cuando ocurrió eso allá en el Cauca se fue todo el gobierno. Yo recuerdo que los ministros, todos con cascos y chalecos antibala y recorriendo el Plateados, que se llama en el Cauca, y se vinieron el mismo día, pues les daba miedo demorarse mucho, y la fuerza pública no llegó. Entonces allá siguió la situación igual. Aquí está registrado. De manera que la paz total, como usted lo dice, es un fracaso total, tristemente para el país. ¿Cómo no hubiéramos querido los colombianos que ese por lo menos hubiese sido uno de los éxitos del gobierno? Y uno dice, salva al gobierno donde la paz, donde estuviera esto en paz. Pero está peor. Y más por lo que decía ahora el presidente Duque. Es que el encargado de revolcar, perdónenme el término, el país, es el jefe del Estado. Yo nunca le digo presidente ni jefe de Estado. Con usted hemos tenido esas discusiones, doctor José Manuel, porque él es muy respetuoso. Él le decía señor presidente, ya le quitó el señor. Viene después como la mitad del libro, ya estamos en la mitad del libro, y en la mitad del libro yo creo que está el corazón, la esencia de los golpes del cambio, porque son varios capítulos que se podrían resumir en un subcapítulo que titula La Reformitis, que en el fondo es una radiografía de un cambio que no se dio, de un cambio que no existió. ¿Cómo podemos como recordar parte de esos capítulos sobre las reformas y qué quedó de todas esas reformas? Yo lo titulo Reformitis Crónica. Entonces ahí está la reforma tributaria del 22, la crisis explícita de la doctora precandidata Corcho, están las consecuencias políticas de lo anterior, la reforma de Jaramillo, que es otra más o menos recogida a la de Corcho, pero cambiándole el protagonista, cambio por la vejez, que creo que es la única reforma que les pasó y que está que se cae en la Corte Constitucional, que es la pensional. Si uno mira este libro cerrado en enero, todas las reformas propuestas, anunciadas, fracasaron. Fracasaron. ¿Y fracasaron por qué? Porque acá está, al señor no le interesa gobernar, no le gusta gobernar o no sabe gobernar. Le gusta el poder, sí, y se amarra al poder, pero no de gobernar nada. Entonces, allí, como usted lo decía, en este capítulo de Reformitis Crónica está el resumen del fracaso del programa de gobierno. Total. Y eso me lleva al siguiente tema, que es, como las reformas no operaron y con todo lo anterior, lo único que esto demuestra, y el libro lo demuestra, es un profundo desgobierno. Y yo resumo varios capítulos alrededor de desgobierno, porque yo creo que el libro es quizá una de las mejores memorias o de las memorias más completas de eso. Tiene un capítulo que vale la pena leer en detalle, que es el decálogo del presidente Petro en su posesión. Y de pronto yo ahí preguntaría, o que nos hicieras solo un resumen de ese capítulo, pero sobre todo, no sé si te da un poco de temor que alguien pueda decir, hombre, ese capítulo no es tan riguroso sobre esos 10 temas. ¿O por qué sí es riguroso? A ver, en primer lugar, Petro cuando asume, y allá con el episodio de la espada al lado y todo el cuento, después de la poesía, dice, mi gobierno lo resumo en 10 puntos, mi decálogo. ¿Yo qué hago? Primero, transcribo ese decálogo aquí porque había que hacerlo. Y cojo punto por punto de los 10. Adivinen, ninguno se cumplió. De manera que pueden decir, oiga, ¿usted puede el gobierno criticarle? Sí, que revisen porque además, repito, aquí perdí unas páginas
transcribiendo el decálogo para que hagan la comparación. Primero, segundo, 10 puntos totalmente incumplidos, todos incumplidos. Y aquí, en el que está en este desgobierno, en este capítulo de desgobierno, comienza diciendo los cambios en el gabinete a enero. ¿Cuántos ministros han desfilado por allá? Hoy renunció la de Justicia, diciendo que renunciaba porque quien manda hoy en el gobierno, el señor Benedetti, le quería imponer unos nombres, imponer unos cambios en su ministerio, y que ella le preguntaron, esto ya es un paréntesis, le preguntaron en los medios de comunicación que si el presidente, que si el conducto no era haber hablado con el presidente antes de presentar la renuncia. Y ella dijo, es que hablé con él 2 veces sobre estos temas. ¿Y qué dijo el presidente? No, nada, no me paró bolas, miraba para otro lado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Él le pide un cambio de un funcionaria en el IMPEC, que depende del ministerio, pero no nominalmente de la ministra. Y ella le explica al señor, es que yo no puedo hacer ese cambio por 2 razones. Primero, porque yo no soy la nominadora. Y segundo, porque es un buen funcionario. Y entonces se lo cambiaron sin que ella se diera cuenta, obviamente no tenía por qué, entonces renunció. Pero aquí está la relación de los cambios de gabinete, que eso es, nomás en Hacienda, su ministerio, 4 lleva, 4 ministros. Y todos salen y se vuelven malos, ¿no? Se vuelven enemigos del gobierno, se vuelven traidores. Y entonces, lo del decálogo es eso, ministro, que aquí está para que hagan la comparación y que no se pudo o no se cumplió absolutamente nada de eso. Viene después 2 capítulos que generan mucha inquietud cuando uno ve el título. Hay uno que es muy ilustrativo, quiero que se imaginen cuál es el contenido. Se titula Los tintos amargos. Podría ser café amargo también, ¿no? ¿Cafecito? Los tintos amargos, aquí voy a hacer una confesión. Yo he respetado mucho y lo sigo respetando. Tengo inmensa gratitud por él. Hablo del expresidente Uribe. Hoy, mi confesión, la relación no es la mejor con él. Porque yo le dije a él que conversar con Petro era peor que hablar con una pared. Pero él se fue para allá. Inclusive el primer tinto que se tomó lo recuerdo muchísimo porque yo cumplo años el 29 de junio. Estábamos con mi familia almorzando el día de mi cumpleaños antes de posesionarse el señor y me llamó el presidente Uribe. Me dijo, acabo de salir de hablar con el presidente electo. ¿Y cómo le fue? Dijo, hombre, muy triste. Dijo, este hombre está en otro planeta. Me lo dijo él. Y le dije, o sea que se le amargó el café. Me dijo más o menos. Cuando después me entero por los medios que iba para la casa de Nariño a reunirse, entonces yo lo llamé y le dije, ¿usted qué va a hacer allá? Ese tipo no lo oye, se burla de usted, hace lo que quiera, lo persigue. Hombre, es que la patria y tal, la patria se fue, otro cafecito perdido. Y volvió. Entonces ya en esa oportunidad volví, le dije y se molestó conmigo. Yo lo respeto, lo sigo respetando, pero se molestó. Entonces yo registré con respeto, desde luego, este capitulito que dice Los tintos amargos. Ahí están los detalles de esas reuniones que hoy no sé si él lo lamentará. Y viene el último grupo de capítulos que yo creo que intentan ser premonitorios o de anticipar lo que viene a continuación. Yo destaco 2, en busca de perpetuarse y elecciones en riesgo. Ahí la pregunta es, genuinamente, Ernesto, ¿tú crees que estamos en un escenario en donde el presidente Petro quiere perpetuarse y las elecciones están en riesgo en el 2026? Algo de eso lo dice en el libro. A enero de este año yo creía eso. Hoy, con temor, digo que lo creo más. Difícil entender cómo. El país, el orden público cada día es peor. Él puede decir mañana, la situación no deja de hacer elecciones, la situación del país. Esas rabietas como la de ayer con lo del hundimiento de la reforma esa, de la consulta,
Ese es él, y que llamo al pueblo lo que decía el presidente Duque. Hay que ver cuál es el pueblo, porque es que según nuestra Constitución, el respaldo popular se mide en las urnas, en las elecciones. Y yo no sé si le alcanzará la plata, los indígenas no sé si le votarán, pero los indígenas nos ha costado, esos viajes de los indígenas a Bogotá, le ha costado al país 300.000 millones de pesos. Que lo digo aquí abiertamente, se lo roban los directivos del CRIC. A los pobres indígenas los traen, los emborrachan y vuelven y los llevan, y ellos no saben qué plata han recibido. Entonces hay que mirar qué capacidad tiene de convocatoria el señor para poderse quedar o para elegir un congreso o unas listas favorables. Pero la duda está ahí. La duda en que pueda, en que quiera, no hay duda. Ahí sí como el cuento, no tengo pruebas, pero tengo la certeza de que sí. Y vienen simplemente, para que lo vean después, uno que se llama Sobreviviendo a Petro. Todos saben la cercanía que ha tenido el presidente Macías con el presidente Iván Duque. Y la pregunta que surge ahí, que alguien podría hacerse es si ese capítulo, que es un poco la anticipación de lo que siga a continuación políticamente, pudiera interpretarse como la línea política del duquismo. No es la primera vez que me lo dicen. A ver, lo que pasa es que aquí, en este capítulo, yo hablo en enero de lo que está pasando políticamente. Y digo cómo hablo de la anarquía de este lado, no le llamemos derecha, no, de este lado de acá. La anarquía donde hay, yo le preguntaba a uno de los encuestadores, ¿cuántos candidatos presidenciales hay hoy? Me decía 53. ¿Cuántos de la izquierda? 13. Pero muy bien lo decía el presidente Duque, ayer lo acompañé a Pereira, y él lo decía allá, la izquierda siempre está dividida, pero se une por un detalle así de pequeñito. Los de este lado, dispersos, y se dividen por un detalle así de pequeñito. Entonces, yo aquí hablo de los candidatos que hay. A mi querido amigo, el ministro José Manuel, de pronto no sé si le guste o no, a él lo ven como candidato, yo lo veo como candidato, él no es candidato, pero los medios lo ven. Los medios lo ven como candidato y los encuestadores lo están encuestando, lo están incluyendo en las encuestas. Entonces, me preguntó otra persona que ya leyó el libro, me dijo, esta es la línea del duquismo, que hay que hablar con todo el mundo. Digo, hombre, yo no soy vocero del presidente Duque, pero interpreto lo que él dice y escucho lo que él dice. Hoy debo decirlo aquí, no por su presencia, que es de los pocos y no el único dirigente, que está hablando, conversando con todos los que están en la palestra como candidatos, diciéndoles lo mismo, únanse por favor. Pero hace cosas como esta. Ayer en Pereira lo invitaron a un evento empresarial grande, muy bueno, pero él visitó, lo acompañamos a visitar al alcalde de Pereira y al gobernador de Risaralda, que son de partidos políticos distintos. Y él les decía lo mismo, hombre, ustedes pueden ayudar, ustedes deben ayudar a la unidad de todos. Entonces, no sé si será o no la línea del duquismo, si el duquismo exista o no, pero sí hay una línea que el presidente Duque está diciéndole al país cuando intercala su agenda internacional con lo nacional, es hablando de la unidad. Y es más, dice, o nos unimos o nos hundimos. Y ayer cerró su conferencia con los empresarios con esa frase, o nos unimos o nos hundimos. De manera que ahí podría decirse que es la línea del duquismo, pero yo no me atrevo porque no lo hago. Último capítulo, me siento además orgulloso porque lo discutimos al calor de unos huevos fritos en Legrand de la 92,11, muy madrugados, un sábado, porque el libro tenía solo 100 capítulos. Yo le dije, no, se necesita hacer el 101. Y yo, no, pues que si sigo así no terminaré.
Pero es que el 101 era el Consejo de Ministros. ¿Cómo no aprovechar esa papaya para sacar un capítulo que resumiera en una versión televisiva el desgobierno Petro? Y yo lo titulé El desastre al desnudo. ¿Por qué? Porque el desastre todo el mundo lo oye por los medios que hacen, que no hacen, que dicen, que no dicen, pero nadie lo había visto. Ahora nos lo presentaron en televisión. El desastre total. Y entonces, por insinuación, por sugerencia de mi prologuista, incluimos ese último capítulo que se llama El desastre al desnudo. No lo voy a explicar pues para que ustedes lo lean. Yo quiero hacer aquí algo. Yo le pedí al doctor José Manuel ahora que conversábamos sobre el libro antes de iniciar la reunión, que hiciéramos un recuento más rápido de lo que se tenía pensado del libro. Yo le decía, porque es que yo no puedo desaprovechar esta oportunidad con este auditorio tan distinguido y con dos personas aquí tan importantes como el presidente Duque, el ministro José Manuel, para no hablar con ellos, los dos, sobre la actualidad nacional. Entonces yo le dije, quitémosle conversación al libro, porque además, bueno, a los que lo compren les quiero decir, las regalías de este libro van para una obra social, el ancianato de mi pueblo, de Garzón. Hombre, allá ustedes. Pero no hablemos más del libro para que lo lean. Y entonces, más que eso, es aprovechar de verdad esta oportunidad. Sería el colmo no aprovechar esta oportunidad, teniendo aquí al presidente Duque y a usted, ministro, que yo no sé si mañana le podamos decir candidato o no, pero por lo menos el perfil lo tiene, el perfil y la hoja de vida. Haga, presidente, que acompáñenos en este diálogo y déjenme empezar. Ahora es lo contrario. Vamos aquí a invitar al presidente. Se llama una encerrona en casa. Es que el ministro me dijo, ¿usted le dijo al presidente? Le dije, no, porque si le digo me dice que no. Entonces, me evito esa partecita. Entonces ahora no es, el que pregunta no es José Manuel, sino yo. Presidente Duque, partamos de lo de ayer. Usted ya anticipó algo ahí. Es que lo que ocurrió ayer es muy importante para el país. Era importante si pasaba lo uno o lo otro. Pero entonces usted, el análisis suyo, que usted ya lo expresó públicamente en redes sociales, lo dijo aquí, pero el análisis de lo que ocurrió ayer, la consecuencia de dónde o para dónde iba eso. Yo creo que bueno, debo decir, esto no estaba preparado, la verdad. Entonces, estoy un poco acá sorprendido en casa, pero Presidente, no, a ver, perdón, un tío de mi señor Verónica Mercedes, que ya falleció, era político. ajá. Y él llegaba y decía, no estaba preparado y sacaba como 10 hojas y las leía. La verdad es que aquí tengo una mentira. A ver, yo creo que lo de ayer, y debo decir que para mí es un honor estar acá con los dos, es un campanazo de alerta. Y eso no ha terminado. Ojo, no vayamos a creer que ayer terminó la idea de la consulta. Ayer terminó el primer intento de la consulta. Porque en un video que publiqué, yo decía, la trampa no es solamente las preguntas. ¿Por qué quieren hacer una consulta? ¿Por qué quieren hacer una consulta ya tan rápido, tan improvisada? Dos motivaciones. Quieren buscar la máxima movilización preliminar de recursos de cara a las elecciones del 2026. Y la consulta es la fachada para hacer toda esa movilización de recursos.
Esto no es solamente que se les ocurrió ahorita ir a testear. Y ellos están dispuestos a hacer la consulta, a perderla si es del caso, es decir, a que no logren el umbral, porque el umbral es tan alto que uno se preguntaría, pero ¿por qué quieren hacer una consulta improvisada sabiendo que el umbral de más de 13 millones de votos no lo van a alcanzar? Porque quieren medir cuál es la capacidad de movilización de recursos de todos los integrantes de lo que denominan pacto histórico. Entonces, ayer fue una victoria de la democracia y de la institucionalidad, pero ya empiezan a aparecer las marrullas. Vamos a presentarla de nuevo y le vamos a meter una pregunta de salud. Vamos a presentarla de nuevo y le vamos a meter una pregunta de otra cosa. Entonces yo espero que el gesto de ayer sea un gesto de verdad contundente en democracia y que esta sea la ocasión para que el Senado de la República se pronuncie categóricamente y diga: las reformas se discuten aquí, porque ciertamente nadie es enemigo de una reforma laboral que ayude a mejorar el empleo. Y la razón por la cual yo he criticado la propuesta que hicieron de reforma laboral es porque no era una reforma laboral para los jóvenes que están acá. No era para que ellos pudieran tener un empleo formal, ni para que pudieran tener un empleo en las condiciones que demanda la economía del siglo XXI, ni para que tuviéramos la flexibilidad laboral que el mundo de hoy requiere cuando vamos a ver una sustitución laboral tan grande detonada por la inteligencia artificial. No, era una reforma para satisfacer a la élite sindical de Colombia, que sigue pensando con una filosofía anacrónica, paleolítica, y que lo que quiere es atornillarse en sus privilegios y no dejarle a la juventud tener los espacios laborales que merece. Entonces, que quieren hacer la reforma, que quieren hacer la figura, la apelación que hicieron ayer para que se reviviera el trámite. Muy bien, háganlo, pero no háganlo para imponer de manera tosuda la soberbia del gobierno, sino que todos los partidos políticos en democracia puedan aportar y podamos realmente encontrar una reforma laboral que permita adaptar el mercado laboral a las necesidades de hoy. Porque esas preguntas tipo Pambelé, si es preferible ser rico que pobre, donde lo que quieren trabajar más horas o menos horas, quiere tener más beneficios o menos beneficios, todas esas preguntas de una gran carga de sorna, esas son obviedades, pero es que son obviedades que solamente son materializables a partir de la prosperidad y de la productividad. Pero en un país donde seguimos en una lucha constante contra la informalidad, la formalización laboral requiere flexibilidad. Y lo otro, tenemos una economía mundial. Aquí está además su hijo Jorge Ernesto, que es experto en el mercado laboral mundial y conoce el mercado de tecnología. Hoy estamos compitiendo con programadores en el resto del mundo. En servicios estamos compitiendo con otras latitudes. Entonces, cuando acá decimos, pongámosle más recargo a la hora nocturna, ok, ¿y entonces qué pasa en los hospitales? ¿Y qué pasa en ciertos servicios de seguridad? ¿Y qué pasa en los servicios hoteleros? ¿Y qué pasa en los servicios tecnológicos? Suena muy bonito, claro, pero la pregunta es, ¿eso nos va a hacer más competitivos o nos va a espantar la inversión? Entonces, perdóneme que yo me haya extendido ante su sorpresiva invitación a esto, pero sí debo decirlo con claridad. Ojo, aquí no salgamos a cantar la victoria de que el interés de utilizar estas trampas no va a ser recurrente. Y yo creo que tenemos que estar en alerta. Y mi último mensaje también es, porque, ¿qué van a sacar al pueblo? Muestren a ver qué es lo que son capaces de convocar gratis, sin usar el erario público. Dejen de seguirnos asustando con el lobo feroz. No tenemos miedo los colombianos. En democracia no tenemos miedo.
Y un país libre no siente miedo, y menos de su gobernante. Respeto es otra cosa, pero un país que le tenga miedo a un gobernante dejó de ser una democracia y no vamos a dejar que nuestra democracia nos la arrebate ni Petro ni nadie. Bien. Todavía falta otra preguntita, pero yo quiero preguntarle al ministro José Manuel. Ayer en la intervención del presidente Duque en Pereira, él habla de 4 bombas. Contamos la anécdota. ¿Sí? No, con el alcalde. 4 bombas que hay que desactivar. Una de ellas, la fiscal. Usted iba a mencionar esa, voy a contar una simpática en el intermedio y esta es muy divertida con un ex compañero nuestro de gabinete. Teníamos un compañero de gabinete que además es un gran economista y entonces en esos días yo no me había percatado que lo había criticado Germán Vargas por alguna cosa. Y entonces ese día me desperté y yo vi que el dólar se había apreciado fuertemente. Entonces llegamos a un evento y antes de que empezara el evento me acerqué y le dije, óigame, ministro, ¿usted cómo está viendo el tipo de cambio? Me dijo, sí, yo no entiendo ese tal por cual porque salió a atacarme. No, yo le decía, el tipo de cambio de la tasa de cambio. Algo parecido nos ocurrió ayer con ese tema, entonces lo dejo simplemente. Ya me obligó a contarlo, pero ahora. Y el presidente Duque hablaba de 4 bombas que hay que desactivar. La fiscal, la de seguridad, la de mineroenergética que cierra otras actividades económicas y la de salud, es la otra. Sí, seguridad. En la fiscal hablaba usted de 90 billones de pesos el déficit. ¿Usted qué cree? Además que no sabemos si usted llegue a ser uno de los presidenciables. ¿Qué va a encontrar el próximo presidente de Colombia en materia fiscal? Yo creo que el próximo presidente de Colombia va a encontrar la estrategia del caracol. Ahí le dejo su HP Casa Pintada. Y no estoy exagerando. Pero esas bombas, que yo comparto íntegramente, esas 4 bombas, de aquí al 26 necesitan una alta dosis de pedagogía. Y quiero que cada uno lo reflexione internamente este comentario. En marzo del 2026 vamos a hacer una composición de lugar. Vamos a estar en un mes en donde el indicador de seguimiento de la actividad económica va a decir que ese mes la economía creció entre el 4 y el 5%. La tasa de pobreza de este año, así sea con informalidad, en el doble clic, va a ser una de las mejores en los últimos 16 años. La tasa de 6 años. La tasa de desempleo también muy buena comparativamente en años anteriores. Vamos a tener un escenario de país donde la industria crece, comercio está empezando a crecer, servicios también. Entonces la gente va a decir, pero las cifras van súper bien. Resulta que esa es la nobleza de la economía. La economía funciona por ciclos. Y hay veces estás abajo, hay veces estás subiendo. La realidad es que hoy Colombia debería estar creciendo muchísimo más, porque el grueso del crecimiento está soportado en entretenimiento, administración pública, o sea, burocracia. Lo que nadie está diciendo son los problemas estructurales dentro de la casa pintada. Y esos son las 4 bombas. Por eso hay que hacer pedagogía, porque la gente no entiende eso. La bomba fiscal es una radiografía súper crítica del país. El escenario de país es un escenario de país en donde los ingresos tributarios están cayendo y en donde los gastos, sobre todo de funcionamiento, están creciendo en promedio anual en los últimos 2 años 20% anual. ¿Qué tendero en Colombia, qué microempresa en Colombia está creciendo al 20% sus gastos de burocracia? Si yo comparo 2016-2022 y 2023-2025, el número de funcionarios públicos ha crecido 10 veces. Y las OPS, que son los burócratas que trabajan en las entidades del Estado, están creciendo entre el 22 y hoy en un 50%. Quiere decir que todo el derroche que decía Ernesto es lo que está en este momento justificando un exceso de gasto público. Como el crecimiento está soportado en la administración pública y es bajo, pues no hay recaudo tributario. Entonces, no crece el recaudo, crecen los gastos.
En los últimos 2 años, el costo de endeudamiento público de Colombia ha crecido en un 50%. Claro, por incertidumbre, por el comportamiento de tasa de cambio derivado de la incertidumbre, porque ya las calificadoras de riesgo todas bajaron su calificación de perspectiva de estable a negativo. En esas condiciones, el costo de intereses crece y deja menos espacio para la inversión pública. Pero más grave aún, las reservas presupuestales, que es lo que se debería gastar en el año siguiente del año anterior, se duplicaron a lo que históricamente tenía Colombia. Y ahí es donde vienen las medidas desesperadas. Subir la retención en la fuente 2 a 3 veces para jinetear recursos del 2026 en 2025. O quitarle la mitad de la caja de Ecopetrol con un concepto de la DIAN, la mitad de ella para gastársela en 2025. ¿Cómo se quiebran las empresas? Por caja. En 2026 nosotros vamos a llegar al nuevo escenario de país 8 de agosto. Un escenario en donde no va a haber con qué pagar la plata del gasto y de la inversión pública en ese momento, porque la plata se gastó en el 25, las reservas presupuestales se van a gastar a inicio del 2026, el ingreso tributario no va a crecer significativamente y el gasto público sí crecerá significativamente. Esa es la bomba fiscal. Es una bomba de verdad muy difícil de administrar, en donde será indispensable, primero, anticiparse, tener preparado el escenario, y será un escenario en donde lo que no se vale es la novatada. O sea, no va a haber tiempo para rookies. Se necesita experiencia para administrar esa bomba, y las otras 3 son de la misma dimensión. Es decir, necesitamos un perfil económico para el próximo cuatrienio. 2, 3 preguntitas finales. Presidente Duque, usted no quiso o no tengo clara esa parte, firmar convenios con China en su administración. Petro se fue y firmó que sea una carta de intención, que sea lo que sea, firmó con China, que entre otras cosas lo ignoraron y no, porque ya le suspendieron la visa a 5 países de Latinoamérica y a Colombia no. Pero el efecto de ese, el temor, es Estados Unidos, nuestro socio comercial. ¿Ahí qué pasó? Era una respetuosa precisión. Nosotros sí firmamos con China bastantes convenios. Pero no lo de la... Entonces, pero por eso quiero aclararlo, porque yo recuerdo cuando empezó el gobierno, el ministro José Manuel Restrepo estaba con la misión de aumentar el comercio en nuestro país. Y lo que pasaba con China es que, claro, Colombia siguió una pauta de muchos países, empezando por los Estados Unidos en la década del 70, de empezar una apertura diplomática con la República Popular China. Y así fue. El gobierno Turbay se restablece esa relación. El primer embajador, Julio Mario Santo Domingo, un hombre que tenía una gran visión de negocios, un gran empresario. Y empieza Colombia a desarrollar una relación diplomática bastante importante. Pero la balanza comercial con China, una vez empezó esta apertura de los Estados Unidos comercialmente más agresiva, que es a partir del año 2000, cuando el presidente Clinton lleva o promueve el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, la promesa era: Estados Unidos se abre a China, China se abre a Estados Unidos. Y siempre hay un elemento de gradualidad. La OMC hizo una serie de requerimientos. Esos requerimientos no necesariamente se cumplían, pero teníamos que comerciar. Entonces nosotros hicimos lo propio. Por allá, a partir del año 2008, antes del 2008, la administración del presidente Bush empieza un nuevo auge del comercio de Estados Unidos con China, y Colombia también entra en ese proceso. Entonces era un mercado que iba creciendo, y cuando llegamos nosotros al gobierno teníamos un déficit comercial gigante, de más de 10.000 millones de dólares. Entonces, al ministro de Comercio, dijo: ministro, vamos a abrir este mercado, y planeamos nuestra visita oficial, que fue a finales de julio del año 2019,
que fue muy exitosa. Y yo recuerdo que la diplomacia china, que es tan rigurosa, me visitaron, bueno, que hay que firmar la ruta, se llamaba la estrategia del Belt and Road, que se conoce como la franja y la ruta. La llaman también la llaman la nueva ruta de la seda. Y yo les dije, miren, yo no voy a ir a eso. Yo voy a celebrar 40 años de relación bilateral y voy a firmar convenios comerciales, de cooperación tecnológica y varias cosas. Pero no voy a firmar la ruta porque considero que la adhesión a la ruta, que la habían hecho muchos países en el mundo, es prácticamente una especie de contrato de adhesión a una serie de elementos estratégicos de la República Popular China, donde así como hay algunos que uno pueda coincidir, había muchos que no los consideraba alineados con nuestro país. Entonces no se hizo. Pero tuvimos una relación extraordinaria, productiva, tanto así que el presidente Xi Jinping nos ayudó de manera clara en la adquisición de vacunas de Sinovac en un momento donde estábamos atrás en la cola. Nos ayudó rápidamente. Entonces, pasaron también otras cosas. Uno de los objetivos de nuestra política exterior fue seguir fortaleciendo los lazos con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, pero no por conveniencia comercial, sino también porque compartimos unos principios democráticos, de economía de mercado, de seguridad, unos valores estructurales que nos definen, y fue tanto el avance en esa relación que fuimos elevados por los Estados Unidos al estatus de socio estratégico no miembro permanente de la OTAN, que es el máximo estatus diplomático al cual puede aspirar un país como Colombia. Y obviamente, ¿qué cambió? Porque esto es interesante. Cuando llega Trump número 1 y después Biden y ahora Trump número 2, la postura de Estados Unidos frente a China empieza a exacerbarse en una confrontación comercial, porque la forma en la que se había pensado que la apertura comercial iba a funcionar para los dos lados no fue así. Estados Unidos se abrió mucho más a China de lo que China se abrió a los Estados Unidos, y eso empezó a agudizar la relación. Esa relación se fue dañando y estamos en un escenario donde algunos lo llaman una nueva guerra fría, yo lo llamo una paz caliente, y es donde la relación es muy tensa, hay muchas cosas por resolverse, muchísima tensión, guerras arancelarias, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿Colombia cómo debe jugar en ese escenario? Nos tocó jugar así. Y mantuvimos nuestra estrategia de abrir mercados sin sacrificar los principios con un aliado estratégico, que además nos ha respaldado siempre en materia de seguridad, siempre en materia de emprendimiento, siempre en materia ambiental, en todos los frentes. Y éramos el segundo mayor receptor de ayuda de los Estados Unidos, militar y estrategia, después de Egipto, y llegamos en algún año a ser el número 1. Entonces, a mí me llegó la citación a la comisión asesora hace una semana y veo el tema, la discusión de la franja y la ruta. Y dije, bueno, voy a llamar a la canciller. Y llamé a la canciller. Y le dije, canciller, mire, yo no voy a estar, estoy en Los Ángeles, estoy en una conferencia internacional, pero dada la importancia de este tema, quiero transmitirle mi preocupación. Sí, señor presidente, dígame. Le dije, pues mire, mi preocupación es esta. Tenemos una relación diplomática con China, perfecto. Tenemos un comercio con China que hay que aumentar, perfecto. Pero no vaya a firmar la franja y la ruta, porque en este momento de las tensiones comerciales, esto es sencillamente tomar partido en una confrontación que a nosotros no nos agrega absolutamente nada. Y vamos a sacrificar la confianza construida durante 200 años por una ventolera de minuto, cuando los vínculos estructurales de compartir democracia, libre mercado,
una economía plural, competitiva, sin inversionismo estatal, nos ha identificado con los Estados Unidos. Y pues, ¿qué ocurrió? Deciden irse y firmarla. Y entonces, hoy, ¿qué vimos? Una reacción de una buena parte del Congreso de los Estados Unidos que considera eso una traición a una relación estratégica de 200 años. Y ya empezó la primera caricia. Estados Unidos anuncia públicamente que no va a respaldar proyectos financiados con la banca multilateral donde tenga poder accionario y decisorio, donde haya financiamiento de proyectos que estén ejecutados por empresas chinas. Entonces, ahí tiene el primer totazo en el metro de Bogotá. Y eso es apenas el comienzo. Entonces la pregunta es, ¿para qué esa torpeza? Y esa torpeza yo le voy a decir para qué es. Petro sabe que lo van a desertificar. Él sabe que la desertificación viene por las políticas de seguridad que ha implementado al servicio del crimen. Acabaron con los grupos manuales de erradicación. Tenemos la peor tasa de incautación como porcentaje de la producción potencial en 25 años. El año pasado la meta de erradicación fueron 10.000 hectáreas y no se cumplieron. Entonces, él está buscando una victimización. Entonces se fue a exacerbar, a presionar, a rastrojarle en la cara a los Estados Unidos esa adhesión a la franja y la ruta, y al mismo tiempo lo que va a buscar es que cuando venga la desertificación va a decir que fue un castigo y que él es la víctima del imperialismo yanqui, compañeros. La típica narrativa que le encanta al Foro de Sao Paulo para victimizarse en detrimento de una sociedad. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a quedar todos como observadores de esto? Yo creo que aquí tiene que haber un mensaje claro, y es que Estados Unidos pueda diferenciar entre lo que es una política de gobierno, que le queda un año porque la democracia tiene que actuar para buscar, no permitir la manipulación que se quiere, y decirle, por favor, señores de Estados Unidos, no traigan un castigo colectivo ante estas torpezas recurrentes de este gobierno, y cualquier sanción aplíquesela al gobierno, no al pueblo colombiano, no al empresariado colombiano. Porque eso es lo que está buscando Petro con estas cosas. Cualquier diplomático, cualquiera que haya trabajado en la relación estratégica con China, le diría exactamente lo mismo. No necesita firmar la franja y la ruta para tener una relación comercial, pero no ponga en riesgo lo que nos costó 200 años tener, llegar al más alto nivel, y que muy pronto, desafortunadamente, estamos expuestos a perder. Así que les pido que, disculpas por lo larga la respuesta, pero si este contexto no lo tenemos claro, no sabemos lo que está en juego para nuestro país. Creo que sí valía la pena el asalto en la casa. Una pregunta final. Ministro José Manuel, y de pronto ahí interviene también el presidente Duque. Su fase periodística también se notara en este encuentro. Una pregunta final, ministro. Si por alguna circunstancia, no pensemos cuál, termina usted de candidato, ¿qué hacemos para unir a todo para terminar esa anarquía que hay hoy? ¿La complementa el presidente Duque después de que...? Yo diría lo siguiente. Yo he dicho que hay 3 deportes nacionales en Colombia: fútbol, el ciclismo y buscar candidatos presidenciales. Yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer no es buscar un candidato, sino un proyecto colectivo. Y en ese proyecto colectivo debemos tener la capacidad, entre otras, además de no quedarnos en una o en otra orilla del puente. Hay que intentar recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él todos tenemos propósitos comunes. Propósitos de menos pobreza, de menos inequidad, de más crecimiento, de más recursos para poder llegar a atender las necesidades de los ciudadanos, de solucionar problemas estructurales de país en informalidad, en falta de competitividad, etc. Pero ese proyecto colectivo tiene que tener una narrativa lo suficientemente fuerte para que construya con esperanza. Construir con esperanza significa demostrar que hay un futuro posible. Aquí hemos hablado críticamente, pero este país sigue teniendo oportunidades. Es un país
en donde usa 14 de 40 millones de hectáreas para el sector agropecuario y puede ser despensa del mundo con tecnología. Es un país en donde sus exportaciones de servicios basados en conocimiento, relacionados con, por ejemplo, software, servicios de ingeniería, de arquitectura, están creciendo exponencialmente a pesar del gobierno. Es un país que tiene todavía oportunidades en energías renovables no convencionales. Tristemente se están yendo los proyectos de La Guajira que se construyeron en el gobierno del presidente Duque, porque no hubo condiciones, porque se demoraban las licencias ambientales, porque las consultas a comunidades se convirtieron en un negocio. Hay que cambiar ese escenario y se puede hacer una apuesta en turismo sostenible. Luego, oportunidades hay todas. Las startups colombianas, esas que el Foro Económico Mundial reconoce como las características del mejor emprendimiento en América Latina hoy, están creciendo en los últimos 20 años en promedio anual más del 100%, se duplican cada año. Luego, oportunidades hay todas. Podemos conquistar con esperanza que existe ese futuro. Pero para eso también hay que ponerse de acuerdo en algunos mínimos, protegiendo las instituciones, los medios de comunicación, garantizando las libertades de los seres humanos. Y también, algo muy importante, no construyendo en el odio y el resentimiento. Los jóvenes, por lo menos los que estudian conmigo, están mamados de la camorra, están mamados de que aquí se construya desde el odio. Hay que construir desde el amor. Y se puede construir un país distinto, un país en donde todos podamos creer que hay futuro, pero tenemos que construirlo con sentido de unidad. Unidad, esperanza y abandonar por siempre ese odio y ese resentimiento. Veo que habló como candidato. Presidente, para cerrar, usted dijo hace unos meses, no sé, que el hecho de que hubiese muchos candidatos era bueno en ese momento, pero que no era bueno hacia el futuro. ¿Cómo reducir? ¿Qué haría usted o qué hay que hacer para reducir esa cantidad de candidatos? Bueno, dos reflexiones. Una del libertador Simón Bolívar, cuando estuvo a puertas ya de despedirse en 1830, en el mes de diciembre, en la ciudad de Santa Marta, cuando dijo: cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Lo que él trataba de decir en esto es que la construcción de un proyecto nacional necesita muchas veces estar dispuesto a estar por encima de solamente la militancia partidista. Los partidos son muy importantes en la democracia, se necesitan, son la materia prima de la democracia, son los motores de la democracia. Pero es que las elecciones del año 2026, apreciado Ernesto y ministro, van a ser las elecciones más decisivas de nuestra historia en más de 50 años. Porque nunca antes habíamos visto a un gobernante estar dispuesto a públicamente decir que va a utilizar todo su poder para reelegir su proyecto. Ya ni siquiera hay pudor. Porque puede ser que hayamos tenido siempre presidentes que dicen, bueno, entre la gente que hay, de pronto me gusta más uno u otro. Pero siempre hay un pudor de respeto a la institucionalidad. Cuando un gobernante le dice a un país sin ningún pudor que va a utilizar su poder, el erario público, para que se perpetúe en el poder su partido, su movimiento, eso no es un tema trivial, es una amenaza a la democracia. Entonces, enfrentar una amenaza de esa naturaleza requiere que observemos dos patrones. El primero, a pesar de esos 101 golpes que son factuales, verificables, constatables, no hay una sola voz de oposición al gobierno en la izquierda. Qué paradójico. Porque uno dijera, bueno, ok, puede ser que en la izquierda de pronto haya alguien con grados de sensatez dispuesto a decir, oiga, esto realmente es un desastre y realmente hay que haber una alternativa, pero el hecho que no lo haya ya es un indicador que no importa lo que sea, van a tratar de buscar ese único factor que los una monolíticamente.
Y eso es una amenaza a la democracia. Entonces, cuando a mí me preguntan, porque nunca, ahora a todas partes donde voy, ¿usted con quién está? Denos línea. Y yo lo dije ayer, usted me lo escuchó. Dije, es que esto no es un tema de una persona. Acá se necesita que busquemos un proyecto de unidad, una coalición de unidad. ¿En función de quién? De quien vaya adelante y pueda aglutinar la mayor cantidad de sentimientos de identidad frente a los retos que tiene el país, entendiendo que este es un país donde el 35% del electorado se denomina independiente. Es decir, no militante en los partidos. Hay unos que están en los partidos, pero hay otros que no están en los partidos. Pero hay que buscar el mayor factor de identidad. ¿Para qué? Que es ahí en lo que coincido con lo que decía José Manuel. Es que todos están pensando ¿con quién? Válido. Pero también el para qué. Y ayer lo dije en Pereira. Y si aquí alguien va a venir a pintarnos pajaritos en el cielo, creyendo que las 4 bombas, la fiscal, la de salud, la de seguridad y la energética, se resuelve con poesía, nos va a engañar, porque es que esto requiere determinación, acción inmediata y estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. Porque José Manuel decía ahora, no, es que las cifras de empleo han mejorado. Sí, han mejorado con una variación. Ha mejorado según el autoempleo. Ha mejorado porque cuando la pregunta de empleo es, señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted dice sí, es considerado un empleado en la encuesta. Pues aquí el factor de informalidad es el que está el gobierno utilizando, más un aumento del funcionamiento y la nómina estatal al servicio de esta causa, donde la primera prueba va a ser la búsqueda de una consulta. Entonces acá se necesita es un proyecto para resolver lo fiscal, lo energético, lo de seguridad y por supuesto la situación de la salud. Y entonces la pregunta es que nos vamos a quedar 1 año dispuestos a que la hoguera de las vanidades nos lleve a 40 candidatos a la primera vuelta, donde esa actitud monolítica del 25 o 30% les garantiza un tiquete en la segunda vuelta y después jugar a la suerte el destino de Colombia? No, señor. Yo creo que aquí el llamado es los candidatos que no despegan. Cuando digo no despegan es de aquí a unos meses, pues deben tomar la decisión patriótica de decir, este no es mi momento, pero me uno en torno al proyecto colectivo. No espero a ver qué me van a ofrecer o en cuál repartija entro, sino se une al proyecto colectivo y buscar que haya una gran alianza nacional republicana. Yo digo republicana es por la república, por la solvencia y el soporte de nuestra república, pero llamémoslo una gran alianza nacional, donde nosotros entendamos que este no es espacio para competencia de egos. Este no es espacio para probar la suerte. Aquí hay que construir una alianza que permita ganar, de ser posible, en primera vuelta. Porque los retos que necesita Colombia para enfrentar esas bombas y para enfrentar lo que va a ser después la oposición hirsuta y violenta que van a activar desde el otro lado si son derrotados, necesita un mandato claro. Y ahí es donde tenemos que unirnos todos los colombianos. Por eso cuando a mí me dicen ¿con quién? El con quién, después lo miramos, pero lo primero es el propósito y tener claro que en los sectores donde pensamos con grandes coincidencias, no podemos estar viendo estos espectáculos de darse cuchillo, puñalada, ataque, bodegas, tuiteros, etcétera, porque eso no es justo con el pueblo colombiano que está esperando una respuesta clara de su clase dirigente para decir vamos a pasar de la horrible noche a un renacer de nuestra patria. Bueno, presidente. A usted, presidente Duque, muchas gracias nuevamente por invitarnos acá a esta, su casa y la de todos, donde nos considera
Dilo yo en mi casa, un segundito. No, pero es que yo quiero porque darle las gracias a la Fundación, a porque- Carolina y desde luego a todos ustedes. la verdad es que yo quiero decirle a todas las personas, uno tiene que valorar el ejercicio que Ernesto Macías nos trae hoy como escritor, el que ha tenido como funcionario, como periodista, pero yo les diría, este es un libro que tiene que servir para la reflexión. Puede uno estar aquí o estar allá ideológicamente, pero es un libro que cuando uno lo mira en detalle, tiene que llevarnos a la reflexión. Y creo, Ernesto, que este es un libro que debe ser llevado a distintos lugares del territorio nacional y abrir el debate. Y que el debate sobre todos esos 101 golpes pueda darse con todos los sectores. Pero desde la Fundación nos sentimos muy contentos, muy honrados de tenerte acá, presentar esta obra. Saludo de nuevo a tu familia y sobre todo me alegra que aquí esté el ministro José Manuel, porque es un patriota, porque es una persona que tiene sentido de país, pero sobre todo también porque, como lo dice en su prólogo, o lo demuestra su prólogo, es ver la realidad del país de manera desapasionada, pero con la preocupación real y la inminencia. Y yo creo que este es el mensaje con el que cierro. Nosotros en esta fundación no tenemos directrices partidistas. Somos una fundación que no es partidista. Y somos una fundación que no está promoviendo la actitud o la orientación electoral, pero sí formamos a partir de valores y principios. Y formamos a partir de los valores y principios estoicos. Coraje, templanza, justicia y sabiduría. Y yo quiero invitarlos a que se lean este libro, que lo compren, por supuesto, no solamente para que el autor pueda transmitirles a ustedes lo que piensa, sino también por el mensaje social que hay detrás de esta obra en el municipio de Garzón, y decirles a todos ustedes, nuestra siguiente cruzada en esta democracia es que volvamos a retomar la decencia, el patriotismo, el servicio y el rigor desde la Casa de Nariño. Muchísimas gracias.